¿Qué tal, amigos? Con la alegría y el gusto de siempre les saludo desde este hermoso escenario, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el corazón de Ciudad Lerdo, Durango. Es justamente en esta parroquia donde un servidor está dando este ministerio a esta comunidad tan bonita que el Señor me ha confiado. Bienvenidos a este espacio, al encuentro con la palabra, un lugar de reflexión, de compararnos con la palabra de Dios, confrontarnos con ella y sacar siempre alguna aplicación para nuestra vida. Estamos meditando el Evangelio de San Lucas, escogiendo algunos textos, no todo el Evangelio, pero sí los más significativos que nos pueden ayudar en nuestra meditación. Hoy les propongo el texto del capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a sanar a enfermos. En esto aparecieron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron maravillados y alababan a Dios, llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Hasta aquí nuestro texto. Es un texto que también encontramos en Marcos y en Mateo. Son estos textos que llamamos de triple tradición, y cada evangelio le dará algún punto personal, algún toque muy particular. Se nos habla pues de un hombre que tiene parálisis. Y sabemos, en la mentalidad bíblica, cualquier enfermedad, cualquier limitación física la relacionaban con el pecado. Si una persona estaba enferma o tenía algún impedimento para moverse, para ver, para escuchar, o era alguna persona leprosa, era una persona llena de pecado. Y si ella no, seguramente sus padres. Ya hemos visto cómo Jesús viene a quitar esta idea de que la enfermedad sea producto del pecado. Basta ver aquel pasaje del Evangelio de San Juan, cuando le llevan a aquel ciego y le preguntan: ¿quién pecó para que éste naciera así, él o sus padres? Y Jesús le decía: ni él ni sus padres, nació así para que en él se manifestara la gloria de Dios.
Entonces el elemento central es un hombre con parálisis. Y podemos pensar sin duda en lo físico, con impedimento para la movilidad, pero la parálisis la podemos extender y la podemos interpretar de muchas formas. Y creo que una de estas parálisis, que es la que más nos ata para hacer el bien, para tener plena libertad, es la parálisis ocasionada por el pecado. Todo pecado nos aprisiona. El pecado nos roba la libertad, nos roba la paz, nos impide descubrir las necesidades del hermano, de ir al encuentro de los más necesitados. Es decir, el pecado nos hace estar postrados en nuestro propio egoísmo. Pero también se puede hablar de una parálisis física o psicológica, esa parálisis que nos impide dar amor o ser amados, esa parálisis que nos impide perdonar, o también hay parálisis ciertamente en el alma que nos impide reconocer el bien en el otro. Ese era el problema de los escribas y de los fariseos, incapaces de ver en Jesús que Él tenía el poder para dar la movilidad, para dar la vida, para perdonar los pecados. Hay parálisis en aquellos quienes no reconocen lo bueno en las demás personas, y así encontramos tantas personas amargadas que solamente se fijan en los defectos de sus hermanos, pero nunca ven sus cualidades. Y entonces ellos o estas personas sufren este tipo de parálisis. Pensemos en la soberbia, aquellas personas que piensan que solamente lo que ellos hacen, lo que ellos piensan es bueno. Pero también hay otro elemento en el texto, la fe de aquellos hombres que llevan al paralítico a Jesús. Qué importante este elemento, saber acercar a otros paralíticos a Jesús para que Él los sane. Dice el Evangelio, viendo la fe de ellos, lo ponen a los pies de Jesús. Y esa debería ser nuestra misión, nuestra tarea, acercar a los más necesitados, principalmente esos que el Papa Francisco llama aquellos que viven en las periferias existenciales, aquellas personas que se han alejado de Dios, muchos por resentimiento, muchos que hoy cuestionan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la muerte de nuestros seres queridos? ¿Por qué esta enfermedad a mí? Hay que animar a estas personas y acercarlas a Dios. Hay que tener amor por los que no pueden o no quieren acercarse a Dios. Hay que acercar hoy a estos ateos por conveniencia. Hoy está proliferando mucho, sobre todo en los adolescentes que rechazan a Dios sin conocerlo, o jóvenes o adultos en general que prefieren no creer en Dios porque no quieren comprometerse con nada, no quieren compromisos, y entonces pues es mejor no tener a Dios o no creer en Dios. Aunque eso lo hacen con el intelecto, saben que en su corazón les falta algo, les falta lo más importante, les falta Dios. Hay que tener fe para ser curados por Jesús. Recordemos aquellas palabras que repetía constantemente Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía, antes de hablar a las personas de Dios, yo hablaba a Dios
de las personas. Repito la frase: antes de hablar a las personas de Dios, hablaba a Dios de las personas. Hay que preparar el corazón de las gentes, de los paralíticos modernos. Primero hay que hablarle a Dios de estas personas. Hablarles de sus necesidades y luego pues ya hablarles a estas personas de Dios. Dios ya preparó el corazón para que ellos lo puedan recibir. Y un tercer elemento que descubrimos es lo que le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, vete a tu familia. La parálisis siempre nos va a impedir tener esa relación estrecha con la familia. Especialmente el pecado siempre nos va a alejar de la familia. El pecado no solamente nos daña a nosotros, hay muchos pecados que afectan seriamente a la familia y nos alejan de ella. Por eso, una vez que aquel hombre es sanado, Jesús le dice: vete a tu casa, intégrate a tu familia, devuélveles aquello que les quitaste con tu pecado, con tu parálisis. Vuelve a la alegría, vuelve a ellos. Y entonces con esta escena pues vemos cómo Jesús no solamente es capaz de curar las limitaciones físicas, sino Jesús siempre va más allá. Jesús perdona el pecado, perdona la causa de todos los males. Y si Jesús nos sana en el interior, nos sana en el pecado, ¿qué no puede hacer con lo físico? Pero hay que tener fe. Fe como aquellos hombres que acercan a Jesús, o fe como aquel paralítico que durante toda una vida ha dependido de los demás, de la caridad, de la ayuda, pero ahora es un hombre que se puede valer por sus propias fuerzas, por sus propias manos, sus propios pies para trabajar. Solamente Dios habilita al hombre. Demos gracias a Dios porque nosotros no debemos estar paralíticos, tenemos manos, pies, inteligencia, libertad, voluntad, pues hay que utilizar todo esto para el bien. Esa es la mejor libertad, cuando la libertad siempre hace el bien y no el mal. Les bendigo y pido por cada una de sus familias, los encomiendo al Sagrado Corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén. Y síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, página de YouTube de la misma diócesis, y en la cuenta personal de Facebook de un servidor, Julius Carrillo. Ahí estamos todos los martes desde temprana hora. Compártelo con tus amigos y ojalá esta sea una herramienta que te ayude a confrontarte y a crecer en tu espiritualidad como hijo de Dios.